Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Jason, conoces a mis hijos, ¿sí? Tengo 5 chicos que siempre me dicen constantemente, necesito esto y necesito aquello. Y pueden pensar que tienen muchas necesidades. Normalmente son solo deseos en su vida y nada más. Pero Jason, hoy vamos a hablar sobre la necesidad de las escrituras. Entonces, ¿qué significa para nosotros decir necesitamos las escrituras, necesitamos las palabras de Dios? Bueno, Eric, hola, y sí, creo que puedo escuchar tus 5 hijos en el fondo, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, creo que sí. Sí, hablamos de la necesidad de la Biblia. Y para dar una definición clara, la necesidad de la Biblia significa que es necesario leer la Biblia o tener alguien nos dice que hay en la Biblia si vamos a conocer a Dios personalmente, que nuestros pecados sean perdonados y para saber con certeza lo que Dios quiere que hagamos. Y en el primer episodio de esta serie mencionamos que hay diferentes tipos de revelación. Dios se ha revelado por la creación y por su providencia, y eso se llama revelación general. Pero acá es la pregunta y nos ayuda a ver la importancia de esta doctrina sobre la necesidad de las Escrituras. ¿Es suficiente la revelación general? ¿Es suficiente traer a alguien a Cristo en la salvación? Por ejemplo, mirar la creación de Dios es suficiente para hacer que alguien se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo y su expiación sustitutiva? Por supuesto, la respuesta es no, no es suficiente. La revelación general revela algunas cosas acerca de Dios. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 1, dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Entonces, por lo menos podemos ver y entender de la creación misma que Dios existe, que es poderoso y que es divino. Pero no podemos, por ejemplo, entender el Evangelio. Y en el mismo libro, Pablo, en Romanos, habla de la necesidad de la revelación especial o la Biblia. Dice en capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego hace una serie de preguntas que demuestran la necesidad de proclamar la verdad del Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? En resumen, nadie se salvará a menos que se proclame el Evangelio. Y si queremos saber qué es el Evangelio, necesitamos las Escrituras. Entonces, para convertirse en cristiano, para conocer la voluntad de Dios en la salvación, las Escrituras son necesarias. Pedro señala a este punto cuando escribe en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces nacimos de nuevo por o mediante la palabra de Dios. La Biblia es necesaria para la salvación porque es allí donde encontramos el plan de Dios para la salvación. La Biblia no solo es necesaria para la salvación, también es necesaria para nuestro crecimiento como cristianos, es decir, nuestra santificación. Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 leemos, deseen como niños recién nacidos la leche
pura de la palabra para que por ella, por la palabra, crezcan para salvación. De la misma manera que la comida es necesaria para nutrir y hacer crecer el cuerpo, la Biblia es necesaria para nuestro crecimiento y nutrición espiritual, digamos. No podemos crecer sin ella. Gracias, Jason. Entonces, la Biblia es necesaria para nuestra salvación y crecimiento espiritual. ¿Hay otras maneras en las que esta doctrina afecta nuestras vidas prácticas? Bueno, puedo pensar en algunos. Primero, como mencionamos en el episodio anterior, debemos regocijarnos que tenemos la Biblia en nuestro idioma. Y debemos lamentar que muchos idiomas en el mundo todavía no tienen la Biblia. Si la Biblia es necesaria para la salvación y el crecimiento espiritual, se deduce que las personas que hablan esos idiomas son incapaces de escuchar y responder al Evangelio o de crecer en su fe. Bueno, ahora, ciertamente podría haber misioneros u otros creyentes que pueden articular el Evangelio en ese idioma y gloria a Dios por eso. Pero a largo plazo, como alguien dijo, el mejor misionero es la Biblia. Y bueno, una segunda cosa es que esta verdad sobre la necesidad de la Biblia debería afectar la forma en que hablamos. ¿Qué significa? En nuestra vida diaria, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, tanto como sea posible, nuestro discurso debe estar lleno de la Biblia. Eric, yo he estado en iglesias donde durante toda la reunión tal vez se lee o se menciona un versículo de la Biblia. ¿Cómo puede ser? Si creemos que la Biblia es necesaria para proclamar la esperanza del Evangelio y dar a los creyentes esperanza en su santificación, nuestras reuniones deberían tener más Biblia, no menos. Es lo más relevante que podemos hacer. Y ciertamente en nuestros hogares, mientras nos hablamos unos a otros, a nuestros hijos, necesitamos hablar la esperanza que se encuentra en la palabra de Dios. Todo lo demás que escuchemos durante nuestro día, en las noticias, en las redes sociales, no se salvará, no se santificará. Necesitamos las Escrituras. Bueno, muchas gracias, Jason. Me hace pensar en un episodio que hicimos antes, creo, sobre las disciplinas espirituales. Uh-huh. ¿Es así? Sí. Entonces, creo que lo que estás hablando ahora sobre la necesidad de la Biblia debería animarnos a tener un tiempo durante el día también para leer la Biblia y para que crezcamos en la fe. Amén, absolutamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Jason, y gracias a todos por escuchar, y tenemos otro episodio la semana que viene con Teología en tu Vida.